Vamos a hablar de la empresa privada. Estoy con Luis Barberí, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, a quien le agradezco este momento, este diálogo. Luis Barberí, bienvenido. Tiempo que no nos veíamos. Así es, gracias Claudia por esta oportunidad de dirigirme al pueblo boliviano, informar lo que estamos haciendo los empresarios en este periodo tan difícil de crisis económica que estamos atravesando. Entre pandemia y guerra, ¿no? Tenemos primero la pandemia, que ya nos tiene bastante tiempo, todavía no hemos podido salir de ella, afectados, afecta la economía, afecta la salud de las personas y afecta la normalidad de nuestras vidas. Y sobre eso, no terminada la pandemia, lamentablemente estamos siendo testigos de una guerra durísima que también va a tener un efecto muy marcado sobre la economía del mundo. Está cambiando el orden económico mundial y seguramente todavía no sabemos por dónde nos va a afectar, pero entendemos que ¿Pero hay tal vez algún indicador, precio del petróleo, precio del trigo? Tal vez por ahí se puede visualizar ya se algo. está viendo, ¿no? El comercio internacional se va a ver afectado. Las relaciones comerciales entre países igualmente va a tener un cambio que por ahí no es voluntario, es producto ya de las circunstancias y de las sanciones económicas que se están dando, y con seguridad que vamos a tener que trabajar en ese permanente esfuerzo de reinventarnos para adaptarnos a la nueva realidad. Hay sectores, Luis Barberí, que en este momento estén más preocupados dentro de la empresa privada con el conflicto internacional que hoy vivimos. No, hay sectores que tenían con el bloque de Rusia pues algún comercio, y vamos a ver cómo les afecta. Hay gente que tiene sus preocupaciones. El cambio que está habiendo en el sistema financiero es muy importante. Seguramente va a haber que buscar otros mercados. Entonces, son tiempos de cambio y hay que asimilarlos. Además está la discusión del momento. En el año tenemos conflictos cíclicos, ¿no? Y a estas alturas del año, gran parte del diálogo gobierno y empresarios es el incremento salarial. ¿Se ha definido alguna posición? De hecho, yo quiero recordar la carta que ha sido remitida el 22 de marzo, donde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha hecho oficial su solicitud de mantener una reunión con el presidente del Estado, Luis Arce, para tratar el incremento salarial. Y voy a citar esta parte sobresaliente. Dado que ya se sostuvo la reunión con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, solicitamos que su autoridad reciba en audiencia a los representantes legales de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que representa a 25 instituciones empresariales de cada departamento del país y de cada rubro económico, en la fecha y hora que usted considere y con el objetivo señalado. Es lo que se lee en la carta que ha sido recibida en la Casa Grande del Pueblo. Acá la pregunta, como todos los años, es si hay posibilidad de lograr una reunión Central Obrera Boliviana, empresarios y gobierno, que sería lo deseable, ¿no? Autoridades, trabajadores y empresarios. ¿Muy lejos de esa posibilidad, Luis Barberí? Bueno, hace muchos años que reuniones tripartitas, que sería lo ideal, no se llevan a cabo, pero el convenio 131 que ha suscrito Bolivia con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, indican de que cuando se trate de ajustes salariales, se deben hacer consultas exhaustivas a las partes que intervienen, en este caso los trabajadores y los empresarios. Hasta ahora no se ha dado, creemos nosotros que se tiene que dar, es parte de la obligación del gobierno
dado que tenemos que cumplir con los convenios que suscribimos a nivel internacional. Totalmente de acuerdo. Entonces, estamos esperando, precisamente ese es el motivo de la carta, debemos ser escuchados. Nosotros somos actores principales, protagónicos, si se quiere, del accionar económico del país, junto con los trabajadores, y no puede ser que no se consulte las posibilidades reales que tiene el sector empresarial para poder asumir más cargas todavía sobre sus espaldas en lo que se refiere al costo de mano de obra. Nosotros el año 2020 con el inicio de la pandemia, hemos absorbido los costos de salarios de todos nuestros trabajadores que estuvieron encapsulados por disposición sanitaria en el país. Eso significó un costo muy alto. Todos los otros costos de estar con las empresas paralizadas se siguieron asumiendo, costos de alquileres, costos de teléfonos, costos... Se paralizó la producción, pero no se paralizó el pago de salarios. Exactamente, eso es muy duro para la se empresa. paralizaron los ingresos, no tuvimos ingresos. Entonces, y eso no se está tomando en cuenta, eso debilitó económicamente a todo el sistema, a todas las empresas, y además hemos entrado ya en un proceso de reactivación, pero muy lenta, con muy poco apoyo, y estamos en ese esfuerzo, estamos trabajando, estamos tratando de remontar, y un año de parálisis es difícil contrarrestarlo con un año de producción. ¿Hasta este momento no han tenido ninguna respuesta oficial o alguna señal de alguna autoridad del gobierno? No ha habido, no hemos recibido, no ha habido contacto. Creemos que estamos todavía a 25 días de la fecha del 1 de mayo, que es la que tradicionalmente se la utiliza para anunciar el incremento salarial. Y en este caso creemos nosotros que debemos sostener reuniones y no solo hablar del incremento salarial, hablar de toda la problemática económica que tiene el país, que se conozca la realidad del sector empresarial. Muchas empresas no están pudiendo atender sus obligaciones financieras con el sistema financiero, con la banca. Muchos empleos se pueden perder si es que empezamos a manejar así en forma muy liberal el tema de sueldos y el tema de costos de producción. Y nosotros no queremos seguir perdiendo empleos, no queremos seguir perdiendo empresas. Creemos más bien que debe ser interés y esfuerzo del gobierno fortalecer a las empresas para que puedan continuar cumpliendo con su rol productivo, para que puedan contribuir de mejor manera a la reactivación económica, para que puedan aportar de mejor manera a la generación de empleos dignos. Entonces, y a la misma generación de más tributos para que el Estado pueda controlar, pueda administrar de mejor manera el tremendo déficit fiscal que tenemos presupuestado. Entonces, la situación es difícil para todos, y en este caso daría la impresión de que se cree que el sector empresarial privado pues tiene todas las facilidades para incurrir en cualquier costo adicional, y todo tranquilo, no pasa nada, ¿no? Y bueno, está claro también que hay empresas y empresas, hay tamaños y tamaños, hay musculaturas y musculaturas empresariales. En el evento de posesión del directorio de la CAINCO, Fernando Hurtado ha dicho: no pedimos que nos regalen nada ni que nos den pegas, pero eso sí, merecemos más respeto porque somos nosotros los que llevamos adelante a este país. El modelo económico que propaga el gobierno es del pasado. Tenemos que dejar atrás las añoranzas del pasado ancladas en modelos económicos que no acompañan este nuevo ciclo. Mientras un gobierno piensa solo en el corto plazo y en los votos que necesita para seguir en el poder, el Estado perdura en el tiempo y está más allá de las coyunturas. No necesitamos un gobierno empresario, lo que necesitamos es un Estado amigo de la libre iniciativa, de los emprendimientos y empresas familiares. Las inversiones públicas deben potenciar y complementar la inversión privada y no suplantarla.
Cada vez que un emprendimiento familiar deja de operar por multas desproporcionadas, fruto de fiscalizaciones abusivas, nos hace más pobres a todos. Eso es responsabilidad del gobierno. Debemos retomar este espíritu honrando el legado de nuestros antecesores. Necesitamos que los gobiernos cruceños hagan gestión económica. El efecto final sobre nuestra economía dependerá, además de la duración e intensidad de la guerra, Rusia-Ucrania, por supuesto, de la capacidad del gobierno para adecuar su modelo a las nuevas realidades e implementar políticas que respondan a las necesidades de los hogares y las empresas. Y por si fuera poco, ayer he visto en la televisión también al representante de la CAINCO, Fernando Hurtado, criticando las empresas del Estado, diciendo que no tienen éxito y que el Estado tiene que ser Estado y no empresa. Creo que todas estas afirmaciones le han dado un volumen alto al discurso del empresariado y a usted lo siento más matizado. ¿Cree usted que las palabras y el discurso de Fernando Hurtado están subidas de tono? ¿Cuál es su percepción y qué marcaría usted como diferencia con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia? Creo que había mucha gente la noche de la posesión del nuevo directorio de CAINCO y ante esas palabras los aplausos eran pues muy fuertes. Entonces, y eso demuestra la coincidencia de criterios del sector empresarial, que es el que está sufriendo, luchando y peleando día a día para superar esta crisis económica que ya se está prolongando por mucho tiempo y que ha debido tener una intervención de parte del Estado en materia de inyección de recursos hace tiempo. La situación del país no permitirá eso, pero todo se arregla dialogando, Exacto. conversando. La gente conversando se entiende. Esa es la gran virtud que tenemos los seres humanos, que a través del diálogo podemos nosotros entendernos. Entonces, creo Estaremos, Luis, en un momento en el que se pone más duro el gobierno y se pone más dura la empresa privada, y en particular la empresa privada cruceña, ¿o es una impresión que yo tengo? No, es que hay una ley física que es muy cierta y que se cumple siempre. Y dice que a toda fuerza de acción corresponde una reacción de la misma intensidad y en sentido contrario. Entonces, eso se cumple. Entonces, sea en física misma o sea ya en las relaciones humanas. Entonces, creo de que lo que falta es unidad de criterio, es coordinación y es sentido de país. Tenemos que ver a nuestra patria como una sola. Tenemos que considerar que todos los bolivianos somos bolivianos y queremos a Bolivia. Y cada cual desea manifestarse al máximo jugando el rol que le corresponde en nuestra sociedad. Entonces no puede uno decir, yo voy a gobernar pero solo con los trabajadores y al margen del sector empresarial. El sector empresarial es muy importante, es el que arriesga sus recursos, trabaja, es el último en la lista cuando se monetiza la producción para ver si recupera algo de lo que invirtió en esa producción, genera empleo, genera bienestar. Si a todos nos va bien, si a los empresarios nos va bien, a todo el país le va mejor. El problema es, como leía yo en las partes sobresalientes de este discurso, por lo menos en la CAINCO hay una crítica al modelo económico, lo llaman del pasado, lo llaman nostálgico de fórmulas del pasado, anclada en modelos económicos que no acompañan el nuevo ciclo, y por supuesto que están en el derecho de tener otro pensamiento y de plantear otro modelo. Sin embargo, hoy por hoy tenemos el gobierno que tenemos, con las políticas que tenemos, y la empresa privada con las críticas al gobierno que tenemos. Y como usted señala, tenemos que ir avanzando juntos, es decir, esperamos en la población que gobierno y empresario, pese a las diferencias,
puedan avanzar juntos, pero en esta crítica y en un silencio que por ahora siento también de parte del gobierno, poco avanzamos, ¿no? ¿Cómo se sale de esto? Hay que ser muy prácticos. En la vida uno, si se amarra de dogmas, por ahí no va a llegar muy lejos. Tenemos que observar la realidad y en función de esa realidad que es cambiante, hay un permanente cambio. La parte y la contraparte, ¿no? En función de esa realidad, decidir, tomar decisiones y decidir qué se va a hacer, qué camino voy a tomar. Entonces, no es lo mismo navegar en aguas quietas que en aguas turbulentas. Así es. Creo que estamos en momentos de aguas turbulentas y necesitamos hacer ajustes. Necesitamos todos juntos trabajar y empujar el carro del Estado en la misma dirección. No podemos nosotros estar deseando que al gobierno le vaya mal porque nos va a ir mal a todos los bolivianos. Y viceversa, ni el gobierno respecto de la empresa. Entonces creo de que se tiene que fomentar la actividad privada. La actividad privada es la que genera empleos dignos, es la que ayuda al crecimiento de la economía y al desarrollo del país. Entonces, no podemos nosotros pensar que la receta de ayer o de hace 10 años es buena hoy día. Hay que revisar, reestudiar la realidad y en base a ella aplicar las decisiones correctas para la realidad actual. Luis, ¿qué evaluación haría ya a estas alturas del gobierno de Luis Arce de el gobierno de Evo Morales, el gobierno transitorio de Yanine Áñez y el gobierno de Luis Arce? En breve, ¿cómo plantearía usted una definición de estos 3 últimos gobiernos en el país en la relación con la empresa privada, por supuesto? Creo que hubo un proceso muy lento, pero que finalmente culminó en el gobierno del expresidente Evo Morales. Culminó en un acercamiento, en un entendimiento, en el uso del diálogo para tratar los distintos temas y se avanzó. El gobierno de la presidenta Yanine Áñez... Y de hecho le criticaron acercarse mucho a la empresa privada desde las bases de movimientos de trabajadores, por ejemplo, ¿no? Sí, hubieron críticas, pero nosotros vemos el bien mayor que es el de Bolivia, ¿no? Entonces, eventualmente estamos al margen de las coyunturas políticas y tratando de que sea el trabajo, la producción lo que prevalezca, porque es lo que finalmente la economía es la que saca adelante un país. El gobierno de la señora Yanine Áñez un poco no se puede comparar mucho porque tuvo muchos contratiempos, le tocó un año de pandemia, entonces donde hubo que paralizar el país, donde todo el mundo estábamos pues encerrados en nuestras casas y es un año, digamos, que yo lo descartaría como referente para comparar, ¿no?, la parte económica. Y el caso del gobierno del presidente Arce, bueno, hay una exacerbada atención a los temas políticos y una exacerbada desatención a los temas económicos. Entonces yo creo que debería equilibrarse más. El equilibrio es fundamental, el equilibrio en el tratamiento de toda la problemática de cualquier orden y mucho más en la problemática del país. Genera sostenibilidad, que es lo que se necesita en el tiempo. Entonces nosotros creemos de que tiene que privilegiarse la economía. El tema político igual se resuelve, pero el tema económico tiene tiempo. Este ex ministro de Economía en verdad es un presidente, pero también un gran ministro de Economía, dicen en algunos sectores. ¿Usted está de acuerdo? Lo que más cuesta es administrar escasez, falta de recursos, administrar pobreza. Pero hay un recurso que es muy importante precisamente en estos momentos así de difíciles, donde los recursos son muy escasos, y es la comunicación.
es la comunicación, es el respeto a todos los bolivianos. Tiene que haber, y respeto quiere decir tomar en cuenta a las personas y no, como se dice popularmente, ningunear a nadie, ¿no? Creo que un gobierno se instala para gobernar para todos, no es para gobernar para una parte nada más de la ciudadanía. Hay otro punto que también necesita unidad y fuerza, y es la empresa privada en sus rostros oriental, occidental. No es lo mismo el conjunto de empresarios cruceños o paceños o cochabambinos. ¿Cómo están las relaciones regionales dentro del empresariado privado en Santa Cruz? En Bolivia, ¿hay unidad? ¿Hay Yo creo que sintonía? La unidad es absoluta. Seguimos una línea que responde a lo que precisamente estoy comentando. Creo que a todos nos preocupa la situación del país, a todos nos preocupa la crisis que estamos atravesando y que todavía no permite avisorar un mejor horizonte. Y creo de que todos estamos preocupados porque las cosas cambien y se manejen de otra manera. Luis, a partir de ahora, ¿usted cree que desde las distintas organizaciones de empresarios privados se pueda trazar de pronto algún camino de comunicación con sectores trabajadores o definitivamente están todavía más lejos que el gobierno? ¿Tienen interlocución con algunas organizaciones de trabajadores? Hemos tenido contactos, reuniones a niveles de dirigentes de más alto nivel de algunos sectores y hay plena coincidencia. Lo que pasa es que ya el efecto grupo hace un poco que las opiniones a veces parezca que cambian. Entonces, yo creo de que la mayoría de los trabajadores coincide con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros afirmamos, y ellos cuidan su trabajo. Los trabajadores son los que mejor conocen la situación de las empresas en las que trabajan. Es una familia, el sector empresarial con el sector obrero, trabajadores. Entonces, lo que pasa es que a nivel ya de instituciones, de dirigencias, ya el ingrediente político toma parte y hace que las cosas o tratan de hacer que las cosas se vean diferentes. ¿Cómo está viendo ya en Santa Cruz, cómo está viendo las crisis? Porque sí existe crisis, lo hemos hablado acá mismo hace algunas semanas, hay crisis política a raíz de crisis institucionales en la alcaldía, con los ítems fantasma, en la gobernación. Hay crisis también en términos políticos en el propio Santa Cruz. ¿Cree que estas crisis de alguna manera puedan afectar a la empresa privada cruceña, que no lo estamos descubriendo, por favor, es centro de la empresa privada en el país? No, las crisis van a haber, el ambiente político siempre es de confrontación, ¿no? Hay quienes están a favor de una línea de acción y otros en contra. Y por supuesto siempre están viendo o tratando de ver su futuro político, que como bien decían es corto a mediano plazo. Nosotros vemos las cosas a largo plazo. Nosotros creemos de que se tiene que pensar mirando no solo en los próximos 5 años, sino en los próximos 10, 15 años, 20 años. Las empresas están para siempre. Este año la empresa que yo dirijo cumple 50 años de vida empresarial y hemos estado en todas desde hace 50 años. Entonces, y ese es el horizonte que estamos buscando. Por favor? Yo soy presidente de la corporación UNAGRO, ¿no? Estamos dentro de la actividad azucarera, castañera y agrícola, ganadera. Entonces, creo de que uno se proyecta a mucho más largo plazo y uno espera que
que se reconozca el aporte que se hace, porque no es solamente mantener una empresa, que ya de por sí es una gran responsabilidad, sino mantener esa empresa que genere riqueza para el país. Entonces, es la diferencia entre el ambiente empresarial y el ambiente político, ¿no? Entonces, yo soy muy amigo del diálogo. Creo de que la mejor manera de resolver todos los problemas, habiendo diferencias, es dialogando. Entonces, debemos hacer uso del diálogo y abuso del diálogo, si se quiere, para poder resolver los problemas y sacar el país adelante más rápido. Y para terminar, Luis Barberí, ustedes toman en cuenta también las diferentes capacidades en este tiempo de pandemia de distintos rubros empresariales. Una cosa es formar parte de la industria farmacéutica o formar parte del mundo de los supermercados, y otra cosa es vivir de la producción del textil o del periodismo escrito, como es nuestro caso. Los niveles de impacto de la pandemia, de las crisis económicas, políticas son diferentes. ¿Lo toman en cuenta también? Nosotros reconocemos y realmente aplaudimos la fuerza y la entereza con que algunos sectores se han podido defender y sobreponer a la grave crisis sanitaria que hemos atravesado. Hay sectores que se han paralizado totalmente. El sector turismo, por ejemplo. Totalmente. Los hoteles, periódicos también, ¿no? A diferencia de muchos países nos han detenido. La televisión siguió, la radio siguió, pero los periódicos hemos dejado de producir, y eso ha significado realmente pérdida de empleo. Un abismo, ¿no? Pérdida de empleo y empresas pudieron haber cerrado por este encierro, ¿no? Entonces, creo que hay muchas diferencias, pero todos los empresarios merecen nuestro respeto por todo lo que hacen día a día para llevar adelante con mucho esfuerzo sus empresas. Hay algunas que lamentablemente no han podido sobrevivir dentro de un mismo sector, incluso en diferentes rubros. Hay ¿Cuáles han sido los más afectados? No, los más afectados, como decía, y usted bien lo mencionó, turismo, el periodismo escrito. Hay otros sectores que han estado en el campo luchando, cumpliendo protocolos, pero con costos más altos, pero produciendo alimentos. Gracias a Dios eso no se interrumpió y hemos podido alimentarnos todos los bolivianos. Entonces, creo de que en mayor o menor medida se ha contribuido desde el sector empresarial a paliar los tremendos efectos de la pandemia, ¿no? Pero nadie ha salido indemne, ileso, y creo que en honor a tanto esfuerzo y a tanta lucha, pues lo menos que se necesita es una mirada interesada de parte de nuestras autoridades y incentivos. Pero a veces los incentivos no tienen que ser económicos, tiene que ser reconocimiento a la gran labor que se lleva adelante, la palmadita que se dice en la espalda que entusiasma y anima a seguir luchando y a seguir trabajando. Para terminar con la pregunta política, porque si bien la empresa privada no forma parte en teoría de la política partidaria, sí estamos todos inmersos en la política de manera general, y Santa Cruz ha dado las cifras en las elecciones y en varios momentos de nuestra historia última, cifras de un alto antimasismo, si me permite. Por lo tanto, el gobierno sabe que una oposición dura se encuentra en Santa Cruz. Santa Cruz sabe que también es centro de una oposición al actual gobierno, y al mismo tiempo aquí está el núcleo duro, si quiere, de la empresa privada, me da la impresión. Y de repente es aquí y en el marco de estas oposiciones que de pronto se puede dar un diálogo, que de pronto se puede establecer un inicio de diálogo
¿será que hay interlocutores dentro del gobierno que puedan ser parte de este diálogo? ¿Ustedes tienen identificados algunos actores dentro del gobierno? A mí se me ocurre, por lo que he visto en este discurso que yo le subrayaba de Fernando Hurtado y escuchándole a usted, de pronto usted tiene más serenidad en este momento para ser interlocutor con el gobierno. Dentro del gobierno también habrán actores que tienen discursos más estridentes y otros actores que de pronto, por naturalezas de la personalidad, pueden ir a una mesa a dialogar con mayor serenidad. ¿Tiene usted en mente esas personas en el gobierno? ¿Hay algunos actores de pronto que están más invitados a un diálogo empresa-gobierno? Yo diría que si hay directrices del gobierno para actuar de esa manera, por supuesto que los actores van a estar ahí. Hay actores, no puedo en este momento identificar a nadie. Ahora tienen otras directrices, ¿no? Y es concretamente lo que tiene que ver con Santa Cruz, resolverlo, si se quiere, de manera áspera y esperando el último momento. Eso es lo que vemos. Es desidia, es descuido, desatención. Entonces, es difícil esperar que eso se retribuya con más votos. Si se quieren votos hay que ganárselos. Y para eso, así son las campañas. Bueno, se va y se persuade a la gente, se la convence de que yo soy el mejor y de que puedo hacer las cosas de mejor manera. Pero si no hago eso y demuestro, es difícil esperar de que el apoyo sea pues muy grande, ¿no? Entonces, pero eso, el gobierno tiene gente especialista que analiza estos temas, tiene comunicadores igualmente para encarar cualquier proceso comunicacional, y sobre todo tiene que haber sinceridad. Nosotros somos parte de Bolivia, el sector privado, Santa Cruz, somos parte del país y queremos a nuestro país, queremos que nos vaya bien a todos y queremos que las cifras por ahí que se manejan en Santa Cruz, por ahí de crecimiento, por ahí se repitan en todo el país, y eso nos va a hacer bien a todos. Entonces, la economía es muy importante en política, ¿no? Y el tema económico no ocurre por casualidad. No ¿Es ocurre. optimista respecto de las cifras generales de crecimiento económico en el país? ¿Perdón? ¿Es usted optimista respecto de las cifras de crecimiento en el país? Claro, la gente, todo el mundo en el país está atento y deseando poner su mejor esfuerzo para sacar adelante nuestra economía y nuestro país. A veces lo que no se dan son condiciones. Necesitamos nosotros más inversión. ¿Qué hacemos para atraer inversión? Para que el inversionista, para que el boliviano todavía se comprometa más, adquiera financiamiento y invierta y genere más empleo. ¿Qué hacemos para que desde afuera, ahora estamos nosotros con el sistema, con el servicio de internet que nos tiene prácticamente a todos en comunicación permanente? Un inversionista de afuera, lo primero que hace es buscar Bolivia en internet y dice, a ver qué hay aquí, qué noticias, qué veo. Y si yo veo que se está hablando de forma muy liberal de incrementos salariales, además impuestos, si veo que se está ya conversando en el mes de marzo de un segundo aguinaldo, cuando la economía está tambaleando, entonces, ¿qué va a pensar un inversionista del exterior? Eso además es inseguridad jurídica. Cuando se impuso el doble aguinaldo, se lo impuso para de aquí a 2 meses y nadie tenía previsto dentro de sus presupuestos pagar un doble aguinaldo. Al final se hizo, los empresarios cumplimos la ley, pero nos afecta, nos debilita, es un tirón de atrás, como decimos. Y en algunos casos ha significado el cierre de En algunos empresas. casos con seguridad que sí. Entonces creo de que los bolivianos estamos atentos, pero el gobierno tiene que incentivar, ¿no es cierto?, la producción, la inversión, y tiene que demostrar fundamentales temas de seguridad jurídica.
Gracias por este tiempo, Luis Barberí, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Ha sido un placer dialogar con usted y espero volvernos a ver acá en Santa Cruz o en La Paz. Gracias. Ha sido un gusto. Gracias a usted, Claudia.